Winchila, la palaikiwan, alitzakaila. Imanolami, alilaku manaku. Alilaku, la palaikiwan, yachakoskuna. Imanolami, Alilami. kaikayanki. Alim, kushiko. Ma, llapa llegalaikushun ari kanan hunaga ima hunajman Alillaku kaykanki. yachichiko. Alillami. Gamkunaga imanolami, alilaku manaku. Alillakuy. Alillam, kushiko. Imanolim Kaikan Blanca, Cecilia, Verónica, Alexandra, Dalila, Marisol, Gisela, Lisbeth, Diana, Alicia Jaira, Kelly, Flor, Talía, Mayel, Alilami Jessie, yachatsiko. Nicole, Alitza Kaira, la palaikiwa. Kanan kunaga, kushi, kayecha kuinincita galaikushu. Se paga la paikita no gamanay kishaiki kay yachakuinincita shumaqla yachakurkushun ima rimaykunatapis shumaqla yacharkushun. Chawraqa galaykushunna chay paga noga puntata yachachishayki noga apachishgata. A ver, vamos a ir viendo por favor que lo que se ha ido compartiendo en la sesión anterior. Les compartí un enlace en el grupo de WhatsApp. Aquí les compartí un enlace y por favor para que puedan ir visualizando todas las sesiones. ¿Cómo va funcionando esto? Mira, fíjense, esto es lo que les envié. Si entramos desde un celular va a estar así, ¿ah? Ya se va a ir viendo así. Está primero nuestra portada, luego el nivel básico, la bienvenida a cada uno de ustedes, y luego las lecciones que hemos ido realizando. Por ejemplo, esta imagen hace referencia a la lección introductoria. ¿Y dónde vamos a ver el video? Vamos a ver aquí donde dice lección de introducción. Hacemos clic y nos redirecciona al video. Ya, nos va a redireccionar al video que se ha ido trabajando. ¿Ven? Entonces ya vamos viendo el video que se va trabajando. ¿Ven? Listo. Muy bien. Entonces así va a ir funcionando todo este material que se le ha compartido. ¿Ya? Ya, un ratito voy a cerrar esto de aquí. Ya, muy bien, entonces voy a ir cerrando. No sé si quedó claro la explicación, estimados estudiantes, acerca de nuestra plataforma que estamos trabajando. Buenas noches, maestro. Sí, maestro, está claro. Ya, muy bien. Ya, entonces, igual, es lección 1, donde está el botón amarillo, hacen clic para el video, ¿ya? Igual, así la lección 2, botón amarillo para la lección 2. Ya, he ido compartiendo en el grupo general también, pero solamente estos 3 videos van a salir. Pues luego, ¿qué vamos a hacer? Se va a enviar otro, el mismo 6, pero ya solamente para los que están inscritos aquí. Se puede ver desde la tableta, también desde la tableta se va a ir viendo de este modo. Y desde nuestra computadora, ¿ya? En nuestra computadora más visible, entonces siempre hacemos clic en el botón del color amarillo. ¿Se dan cuenta? Siempre hacemos clic en el botón de color amarillo. También lo he fijado ese enlace para que ustedes puedan ingresar a partir de ese enlace nada más. ¿Está bien? Estimados estudiantes, entonces le estamos dando todas las facilidades para que podamos ir repasando, ir mejorando lo que nosotros vamos aprendiendo. Pregunto, Mahtapushai Kilapaikita, ¿cómo vamos aprendiendo? Aliko Iwaikansi Manako. Aliko Iwaikansi, hemos ido aprendiendo todo lo necesario en cuanto al saludo, la despedida, ¿sí o no? Aliko Iwaikansi Manako. ¿Cómo estamos siendo? Me preocupa, mucho silencio. Alila. Alilla. Muy Lento bien. pero Bien, bien, seguro. maestro. Alillam. Ujú, Ali. Aliyam. Magalaicushun. Alilla palaikiwan. Alillam. Alilla, ¿no? Alilla Aliyam. Alexandra. Alilla Alexandra. Aliyam. Diana. Lento. Alilla Diana. Lillam. Alilla. A ver, vamos a ir recordando para ir trabajando en el tema de la asistencia. Marisol. ¿Qué responderías, Marisol, si esto estoy llamando a tu asistencia? Imatarajninkima. ¿Qué le ayuda? Nicole. A ver, ¿qué dirías cuando yo te digo Caicho. Nicole? Caicho, Caicho. presente. Alim. ¿Quién más? A ver, Verónica.
Verónica. Aichon, profesor. Aicho, muy bien. Bien, bien. Alim. Muy bien, entonces ahora continuamos con nuestras actividades y vamos a presentar nuestra lección número 3. Ya vamos a presentar nuestra lección número 3. Para ello voy a ir borrando toda esta parte y también voy a ir abriendo. Ya. Para ello voy a ir abriendo esto de aquí. Ya. Muy bien. Ahora sí, comparto. Atentos, empezamos nuestra actividad. Y mayachanata migalay kushun kimsa yachanata. Lección número. ¿Qué número? 3. Kimsa. Despierte. Quinta. Quince, El primer día han ingresado 10 para las 7, un 70%. Segundo día, antes de las 7, un 50%. Tercer día, antes de las 7, un 25%. Y hoy, antes de las 7, solamente ha ingresado una persona. No desmaye. Por favor, tratemos de Sí, empezar muy puntual. está Todos muy tenemos muchas actividades. Todos tenemos muchas actividades. Pero tenemos Maestro, que yo estoy priorizar donde algo. casi no hay línea, estoy en un lugar, en el cerro me he subido, pero estoy tratando de ingresar, ojalá que se no me vaya la línea nomás. Muy bien, Alicia. Ya, recuerden, no les duele sus 100 solcitos lo que se iban a comprar un taquito bonito, una zapatilla, pagar por gusto. Si pagamos algo, tenemos que sacar provecho. Tenemos que sacar el jugo al profe. O se han inscrito solamente por el certificado. No creo, ¿verdad? No creo. Entonces les voy a pedir, por favor, que todos ingresemos puntual. Máximo 7:05 debemos de empezar como máximo, ¿ya? Muy bien, lección 3. Ahora aquí vamos a chanata. Imatami kanang yachakushun. Mats ahora kushun. Objetivos de la lección. Dice, hoy, ¿qué tenemos por objetivo? Presentarse dando el nombre, origen y lugar de residencia. Ah, carambas. Pedir y dar información acerca del lugar de nacimiento. Pedir y dar información acerca del lugar de residencia. Entonces, 3 cositas que vamos a ir aprendiendo, pero para ello tenemos que ir pensando cómo debemos de ir trabajando, qué es lo que debemos de ir haciendo. Recuerden que nosotros todos estamos dando cumplimiento a las actividades que están planificadas en nuestro material de trabajo. Entonces, la lección 3, ¿a qué hace referencia? Ah, profesor, vamos a ir hablando acerca de los sufijos ga, y mi. Y también vamos a ir, en este caso, interiorizando la palabra suyo. ¿Está bien? Muy bien, en ese sentido, entonces empezamos, ¿ya? ¿Qué dice? Wiyay, ñawinchay, yachapay. ¿Sí? Disculpe, la plantilla que estás utilizando no permite ver correctamente. O sea, hay un grupo de personas, no sé si es la plantilla o qué está pasando, o será mi celular, no sé, no me permite ver bien. No sé si le pasa a los colegas lo mismo. A Por ver, favor, si me ayudan en esto. ya, entonces lo cambio esto, ¿ya? Sí. Para que no nos incomode. A ver, esto es el de la visión, ¿eso? Esto de aquí. Sí, eso, ese fondo que ahorita lo Ya, tiene usted, listo. eso. Ahora, Está mucho mejor. Gracias, maestro Lenny. listo. Ahora se ve. Canan rica can, Excelente, ya, excelente. muy Ahora. bien. Ale, ya, muy bien. Siempre me avisan, ¿ya? Me avisan. Voy la llaman. Muy bien, Wiyay, ñawincha, yachapay. Ah, ¿qué vamos a hacer? Wiyay.
¿Qué hemos dicho? Wiyay, 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 Escucha. wiyay. Escucha, ñawinchay. Claro. Ñawinchay, ñawinchay, Lee. ñawinchay. Iman, Lee. lee. Yachapay, yachapay, yachapay. Aprenden. Repite, no se olvide. Repite. Repite. Yachacuy es aprender. ¿Ya? Pero cuando digo yachapay, ajá, profesor. Eso es repetir. Muy bien, como siempre vamos a iniciar con nuestra lectura de esta oración para ir familiarizándonos en cuanto a la oralidad. Recuerden, ya cuando nosotros empezamos a leer en quechua, estoy súper seguro que vamos padeciendo poco a poco, nos vamos familiarizando. A ver, vamos a ver. ¿Ya? Mar, wiyayay, ni kurnia winchayanki, ni kurya chapayanki. Alim, kaino minin, Carlin Wambiki, yachay wasicho, reginakuyan. Carlin Vikita Tapupaco. Muy bien. Voluntarios, por favor, activen su audio y empezamos a leer. Nadie. Vamos, Hook, Ishka Yacha- Kimsa. Vamos, Noga. Nicole. Después Diana. Vamos, Nicole. Nicole. Carlin Wan Vicky Yachay Wasicho Riginakuya. Carlin Vikita Tapupaku. Alim, Nicole. Muy bien. Diana. Carliwan Vicky Yachay Wasicho Rigina Kuyan. Carlin Vikita Tapupakun. Muy bien. Para que no se nos trabe, cuando leemos tenemos que ir practicando. Había una trabalengua que cuando estábamos en la universidad decían Tzacua Cutuchupa Sula Suta ¿cómo era? Tzacua Cutuchupa Sula Sutu Chaquita, ya me olvidé también, ¿eh? Tzacua Cutuchupa Sula Suta Chaki. Y hay un término que me estoy olvidando, ¿ya? Para mañana les voy a enviar esa trabalengua para ir practicando, ¿ya? Muy bien. A ver, para mañana estoy súper seguro que me van a recordar. A ver, otros voluntarios, por favor, vamos leyendo. Noga. Noga, Yo, maestro. Alicia, Soy luego Echequi. Dalila, vamos. Noga. Alicia, Yo. Ahora escucha. Carlin Wambiki Yachaywasicho Reginakuyan. Carlin Vikita. Carlin Wan Vicky Yachay Wasikchawan Rikanakuyan. Carlin Vikita Tapupakuyn. ya, muy bien. Ahora, con el audio desactivado, todos debemos de leer hasta que nos salga como al profesor. Escuchen, ¿ah? Carlin Wambiki Yachaywasicho Reginakuyan. Carlin Vikita Tapupaku. A ver, todos, por favor. Vamos a dar un minuto para que esta lectura nos salga correcta. Ya no debemos decir Carlin Wambiki, no, ya, sino Carlin Wambiki, Yachaywasicho, Reginakuyan, Carlin Vikita Tapupaku. Así, rapidito. Ya, rapidito. A ver, vamos, 3, 2, 1, va. Galaykuyay. Carlin Wambiki Yachaywasicho Reginakuyan. Carlin Vikita Tapupakun. Ya, muy bien. ¿Le salió o no le salió? Yargush Kumanaku. ¿Le salió o no le salió? Sí, ¿Mm? más o menos. Más o Sí. menos, ¿verdad? Ah, sí. Debe salirnos perfecto, ¿ya? Debe salirnos perfecto. A ver, ¿qué dice en castellano? ¿Ya? A ver, vamos a identificar en la primera oración las raíces. ¿Les parece? ¿Cuántas raíces encontramos en la primera oración? Vamos recordando
¿Cuántas raíces encontramos en la primera oración? No se duerman. Vamos. Dos. ¿Cuántas raíces encontramos en la primera oración? O sea, hasta acá. Hasta acá, ¿cuántas raíces encontramos? Dos, profesor. 2, ya, muy bien. ¿Qué más? Dos. Sí, Ya. Yacha, Yachay. tres. Guasi, Reginaku. Tres, una, dos, tres. Es Carlin, Yachay, Guasi, Profesor. Reginaku. Carlingua. Solo raíces, ya no se olviden. Solo Carlin, no sé, Carlin no sería Yes, raíz. Entonces, Yachay, Guasi, Reginaku, así. Reginaku. ya. Dos. Allí. Tres A nomás. ver, ¿cuántos dicen 2? ¿Cuántos Dos. dicen 2? Levanten la mano, levanten la mano. Ahí hay una opción para que puedan levantar la mano los que dicen 2. Maestro, dos es porque Yachay, Guasi, Chao es uno solo. Ya, Yachay no enterá. ya. Dos. 2 personas han levantado su mano. Dos nomás es, maestro. A ver, ¿cuántos levantan y dicen que hay 3? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 3. Yachay, Guasi, Chao es uno. ¿Ya? ¿Cuántos? 1 Tres. nada más. Ya. 2. 2 más 2, 4 estudiantes. Ya. 3, 5. 6, ya 4. ¿Cuántos dicen que hay 4 raíces? ¿Cuántos dicen que hay 4 raíces? Bajan ya, pero los que ya han bajar la mano, bajar la mano, bajar la mano. ¿Cuántos hay los que dicen 4 raíces? ¿Hay alguien? Nadie. ¿Y los que no han levantado la mano? Los que no han levantado la mano. No ¿Cuántas puedo. raíces podemos decir? ¿Ah? Pues no encuentro. No entiendo Tres. tu pregunta, Maestra. profe. Mata rima con que Tres. están haciendo ustedes, ¿no? Ya. Repasemos. Recordemos. Ahora todos en silencio en el chat. A ver, ya. Hay 3. Eddie nos dice 2. Por aquí queda Verónica Chávez nos dice 4. Ya. Gisela 3. Atentos. Ahora todos prestamos atención. Porque eso es lo que debemos tener en cuenta. Debemos saber, así como la tabla del multiplicar, debemos de saber esa pregunta. ¿Ya? Cuando digo carlingua, primero recuerdo quiénes son raíces. Las raíces pueden ser sustantivos, pueden ser verbos, pueden ser pronombres personales. ¿Qué más? Personas. ¿Ya? Cuando digo personas, estoy incluyendo en los sustantivos. ¿Está bien? Ahora les pregunto, cuando digo carlinguan, ¿hay raíz o no hay raíz? Y maestros. ¿Cuál será la raíz ahí? ¿Cuál será la Carlin. raíz? Carlin. La raíz sería carlín. Eso, Carlin, raíz igual es eso, Sheila. Ya, maestro. muy bien. Carlín, raíz. Entonces, las raíces Igual son los sería- sustantivos. ¿Qué me puede repetir eso, maestro, por favor? Ya, Antes de- están los sustantivos, los verbos, ellos pueden ser raíz, ya sea Gracias. abstracto, concreto, ellos son raíz. En otras palabras, todo lo que tú puedes representar mentalmente, eso va a ser tu raíz. Por ejemplo, si yo te digo alma en castellano, ¿ya? ¿Qué cosa será alma? ¿Puedes representar o no? ¿Qué dices? ¿Es un sustantivo No. abstracto o no? Abstracto. Es un- Claro, entonces, ¿sí es sustantivo o no? Claro, es No un se ve. sustantivo. Tú te imaginas un No alma se puede con- ver. Claro, pero no se puede ver, pero sí te puedes imaginar, ¿sí o no? Una persona que está andando con su camisa blanca, todo blanco, ¿ve? ¿Te imaginas? ¿Ve? Cuando yo te digo río, ¿te imaginas algo o no? ¿Aparece en tu cabeza algo o no?
Cuando digo Sí. río. Sí. Claro. Entonces, Sí, todo lo que tú puedas representar, eso es tu raíz. Todo, todo. Cuando te digo, Carlin, ¿qué te imaginas? Carlin, nombre de una persona. Ah, Sí. nombre de Una una persona. persona. Una Entonces, sí te imaginas, ¿no? Sí, Una persona. claro. Entonces, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser tu raíz. Ahora, Vicky, Raíz. ¿podría ser raíz o no podría ser raíz? ¿Qué dicen ustedes? Sí, también Vicky Juan. Sí. Decimos Ya, es un Vicky, raíz sustantivo. y Juan Raíz. sería Ya, ya. es un sustantivo. Pero, cuando decimos raíz, cuando está acompañada de tiene. sufijos. Entonces, esto lo dejamos ahí, ¿ya? Los que han considerado como raíz, está bien. Los que no la han considerado, también está bien. ¿Por qué? Porque no hay sufijos. Para que sea raíz, En tiene el Para otro extremo, acompañar. sí, en el otro Ah, extremo, sí, está como raíz. En el otro extremo, en oración. exacto. Muy bien, Gisela. Muy bien. Ahora, vamos. Cuando digo yachayhuasicho, ¿cuál es la raíz ahí? Yachayhuasi. Yachay sería. Muy bien. Yachayhuasi. Aquí, ¿qué sería? A ver, cuando digo yachay, ya. Yachay. ¿Qué se imaginan? Aprender. Aprender. ¿verdad? Aprender. Cuando digo wasi, ¿qué se Casa. imaginan? Casa. ¿Sí o no? Pero cuando digo yachay wasi, ¿qué se imaginan? Colegio sería. Casa del Colegio. saber. Muy bien. Colegio, escuela. Pero, ¿qué les dije? Chicos y chicas, nunca va a haber dos sustantivos como raíz. Solo va a ser una raíz. Entonces, aquí nosotros no podemos decir que hay dos raíces. Solo todo yachayhuasi recién hace referencia a una raíz. ¿Ve? Y todo yachayhuasi, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a Colegio, colegio. escuela, colegio. ¿Eh? Escuela. Muy bien. Ahora, cuando yo digo Regina Cuyan, ¿cuál será la raíz? Regina Cuyan. ¿Cuál será la raíz? Regina. Reggae. Ya podría ser Regi Ah, o también podría ir hasta acá, Regina Cuy. ¿Qué cosa es Regina Cuy? ¿Saben ustedes Regina Cuy? Cuando yo te... Conocerse. Exacto. Tanto Regi, que hace referencia a conocer, Regina Cuy también sería conocer. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuántos sufijos hemos encontrado? Perdón, ¿cuántas raíces? Los que han puesto tres, muy bien. ¿Por qué? Miren, 1, 2, 3. ¿Sí o no? Los que hemos puesto 3, muy bien. Ah, los que hemos puesto 4, también está muy bien. ¿Por qué? Porque hemos considerado a Vicky como raíz. Entonces ahí no hay ningún inconveniente. De los que han hecho 3, bien. Los que han hecho 4, muy bien. ¿Está bien? ¿Allí? los que han hecho Perfecto. dos no vale. Si los ¿Ya? dos es válido, nomás 2 siempre no es válido. vaya o no 2 te vaya faltaba. acompañado. 2 te faltaba. Maestro, Sí. maestro, ahora sí tengo, si ya salí de las dudas, yo pensé que el sustantivo no es raíz, estaba en duda, maestro, por eso dije No, dos nada el más. Ahora sí ya sé. sustantivo más bien es raíz, ¿ya? Ese sí tenía, Sustantivo es estaba en raíz. duda, había El salido de las dudas, verbo es maestra. raíz también, ¿ya? A ver, Ajá. buscamos sus equivalencias, ¿les parece? ¿Cuál sería su equivalencia en el castellano de Carlín? ¿Cuál sería su equivalencia? Sería Carlín. Cuando te digo equivalencia, muchas veces algunos colegas dicen cuál es su significado, pero lo correcto es decir cuál es su equivalencia. ¿Por qué? Cuando tú estás aprendiendo dos idiomas, ¿qué dices, no? A ver, wasi, su significado. Pero entonces su significado lo tendrías que decir en quechua, ¿sí o no? Pero en cambio, cuando es su equivalencia en el castellano, wasi es equivalente, es como decir a casa. Ese es su equivalente al castellano, ¿ya? Entonces, si dicen significado de equivalencia, no hay ningún problema. Cuando digo Vicky, ya, profe, Vicky es Vicky, pues, ¿sí o no? Yachayhuasi, ¿cuál será su equivalente de Yachayhuasi? Aprender. ¿Cuál es su Casa, equivalente? casa del aprendizaje. Estudiar. Colegio. Colegio, bien, Gisela. Yachayhuasi, no estamos diciendo hace un momentito que es colegio. No estamos diciendo que es Mi escuela. mente está ahorita en el ¿Ah? diplomado, que tengo un trabajo.
¿En qué están pensando? No hagan dos cosas a la vez, siempre hagan una sola cosa. ¿Ya? Ay, sí, Cuando hacen dos cosas a la vez, nada es productivo. Pero recuerden, ¿qué les decía? Cuando digo Yachayhuasi, podría ser colegio. colegio o podría ser también el Escuela. colegio. ¿Por qué? Escuela. Porque no hay artículos en quechua. ¿Eso hemos dicho, no? ¿Sí o no? Claro, muy bien. Ahora vayamos con el sufijo wan. ¿Cuál es su equivalente del sufijo wan? ¿Mm? Con. En, Muy bien, puede Con. ser con, y en este caso, ¿por quién estaría En. representado? Por I. Y. La I. ¿Eh? Es como si yo dijera en castellano, Carlín con Vicky se conocen en el colegio. ¿Pero qué estaba diciendo? Carlín y Vicky. Ah, entonces esto van, es equivalente a I. Vamos, caminamos, encontramos el sufijo cho. Juan es con. Juan es con o también puede ser y. Es un sufijo que hace referencia a la conjunción. O sea, agrupa, junta. ¿Ya? Ahora, cuando yo digo yachayhuasicho, acá tengo la raíz, perdón, el Chao. sufijo cho. Cho. ¿A qué es equivalente? ¿Alguien se recuerda? ¿A qué es equivalente? Colegio. Cho. Solo el cho, ya no hay yachayhuasi. Yachayhuasi es colegio. Ahora solo el cho. ¿A qué es En. equivalente ese cho? En. Exacto. Me estoy dando cuenta que nadie todavía ha letrado su casa, excepto Giselle. Este Ay, cho es equivalente a en. Mira, cho es equivalente a en. ¿En qué clase hemos aprendido eso? En la clase gratuita. Ahora, cuando digo reginakui, viene del verbo conocer, ¿sí o no? Ahí está la palabra conocer. Conocer. Pero, ¿qué tenemos aquí? Primero Ya. tenemos el sufijo ya. Tenemos este sufijo ya. ¿A qué es equivalente ese sufijo ya? A ver, lo voy a poner de rojito, ¿ya? ¿A qué es equivalente ese sufijo ya? Se. ¿De qué se encarga? De unir, de darle sentido. Muy bien. Repasemos. Cuando yo digo mi reginako, ¿qué estoy diciendo? Reginako. O algo más sencillo. Miko, ¿qué estoy diciendo? Miko. Comer. ¿Cómo? ¿Ve? Mikunki, cuando digo, ¿qué te estoy diciendo? Mikunki, ¿qué te estoy diciendo? Vas a comer. Comes, Basta, comes. Y cuando digo mikun, ¿qué sería? come, Come. comer, Tercera persona. Comen. Exacto. Ahora, si yo quiero hablar en plural, cuando digo mikuya, ¿qué estoy diciendo? Mikuya. vamos, ¿Qué estoy comemos, diciendo? Mikuya. Comemos. Comemos. Mikuyan. ¿Qué estoy diciendo? comen, Comen. Entonces, ¿cuál es su función de este sufijo ya? se conocen, ¿Cuál es su función de este sufijo ya? se conocen, A ver, por favor, hagan pasar por aquí todas sus orejitas, ¿ya? En fila. Su patilla, ¿ya? Plin, 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 plin. Todos. se conocen. ¿Por qué, profe? Plu. ¿Por qué estás jalando patilla? Recuerden, ese sufijo ya. Ah, no se jala la patilla. Yo sí todavía soy profesora a la antigua y como ustedes son de la escuela antigua, me tienen que aceptar. ¿Ya? Muy bien. Bueno, ¿Qué significa ese sufijo ya? Recuerden, es el Ya. pluralizador de los... Acciones. Exacto, Felila. Pluraliza a los verbos. Ahí está, ya, che. ¿Ya? Ese sufijo ya va a pluralizar a los Verbos. verbos. La Así ya. como el kuna pluraliza los sustantivos, kuchi kuna, warmi kuna, oigu kuna, waina kuna,
todo lo que termina en cuna pluraliza los sustantivos, este sufijo ya pluraliza ¿a quién? A los verbos. Verbos. No nos Pregunto, dijo, eso recién nos está diciendo. ¿cómo que no les dije? Menos mal que las clases están quedadas grabadas, si no, pobre Proplen. ¿Ya? Mi cookie. Muy bien, fíjense aquí. Yo les pregunto, cuando digo conocen, ¿se conocen? ¿Estará en singular o en plural? Se conocen. Tal. Plural, ¿ve? Se conocen, está en plural. ¿En qué persona está esta Tercera. acción? Muy bien, está en tercera persona. ¿Cómo nos damos cuenta que está en tercera persona? Porque yo te digo, ¿no? Nos conocemos. Regina Cuya. Regina Cuyanqui. Ah, estaría el Anki aquí. Se conoce. ¿Pero qué está aquí? Ah, aquí está en tercera persona. Regina Cuyan. ¿Y por qué decimos en tercera persona? Porque existe la ma. Ya. Muy bien, entonces todo esto hace referencia a Regina Cuyan. Allí, Regina Cuyan. Regina Cuyan. No Entonces, se ¿qué está ve. haciendo equivalencia? A se Se conoce. conoce. ¿Ve? A ver, vamos por el siguiente. Carlín, Viquita, Tapupaco. ¿Cuántas raíces? Ahí sí, rápido. ¿Cuántas raíces? Uno. Uno. Dos. Dos. Carolín. Dos. Excluyendo a Ah, Carlín, dos. No, Ya. no. Dos. Visita Viquita. Ya, Tapupaco. mire, ¿cuál sería la raíz aquí? Carlín. Carlín. Siguiente Vicky. raíz, Y Vicky. Y el Tapupaco. Tapu. ¿Ve? Y el Tapupaco. Tapupaco. ¿Cuánto sería? Tres. ¿Cuántos Tres. sufijos? Profesor, sufijo ta y sufijo na. ¿Ya? Sufijo na. ¿Cuántas raíces entonces tenemos? Ahí tenemos, perdón. Tenemos tres raíces y dos sufijos. ¿Está bien? Allí, allí Kumanaco. Allí Kumanaco. Muy bien, ¿qué dice? Carlín le hace unas preguntas. Viene de Tapupaco. Cuando digo Tapupacum, todo esto está generalizado. Pero ¿a quién le hace preguntas? Carlín le hace unas preguntas ¿a quién? A Vicky. Aquí faltaría a Vicky. ¿Ya? Acá completamos a Vicky. Ahí, así debe de estar. Carlín le hace unas preguntas a Vicky. Listo. Así sí, ¿ya? Faltaba eso, me he comido. Estaba con hambre posiblemente a esa hora que estaba produciendo el material. Muy bien. Ahora vayamos a ir a nuestro ejercicio. Canque. Vamos todos a nuestro ejercicio. Naipita Para canque. nosotros preguntar a alguien de dónde eres, tenemos que utilizar este sufijo pita. Este sufijo pita. No se olviden, el sufijo pita. Pita. ¿A qué hace referencia? Para que tú preguntes pues, de dónde es. Y cuando te responde a cualquier nombre, tiene que ponerlo el sufijo pita, más el validador ma. ¿Está bien? Y este mai, y esto mai, siempre va a hacer referencia a dónde. No se olviden, ¿ah? El mai haría referencia a dónde. Recordemos, a ver. Cuando yo digo mai, ese mai, ¿a qué hace referencia? Ese mai, ¿a qué hace referencia? A ver. ¿Dónde? 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 Muy bien. ¿Dónde? Cuando tú encuentras esa raíz mai, eso es dónde. ¿Ya? Pero cuando digo pita, ese pita en realidad tiene varios equivalencias. Pero cuando está adyacente al mai, por lo general, va a tener el siguiente significado. Recuerden, mai hemos dicho dónde. Pita, su equivalente
puede ser de, del o desde. Podría ser uno de esos equivalentes. Del, de, desde. ¿Verdad? De, O desde. ¿Eh? Entonces va a ser uno de esos equivalentes. Muy bien. Cuando digo kanki, esto lo hemos ido trabajando Maga, varios ¿cuál sería? días. Ese Otro kanki, quiero. ¿a qué hace referencia? A ver, Eres. ¿De dónde? exacto. Maipitacanqui. Mírame, Maipitakanki. Esta hace ¿Dónde eres? referencia, ¿De dónde eres? pero ¿saben por qué está así, no? Recuerden del verbo ser o estar. Recuerden del verbo ser o estar. En este caso, K, muy bien. Con la vocal alargada, sería de primera persona. Ah, Muy Persona. bien. Sería soy o estoy. ¿Ven? Ahora, cuando va con segunda persona, a esta K, ¿qué le añades? El anki, ¿sí o no? El Anki. anki. Entonces, ¿qué sería? Eres o estás. En tercera persona, ¿qué iría? Raíz K y el sufijo An. na. Mm. Can. Entonces, ¿de dónde es o está? Muy bien. Recordando esto, ahora sí sabemos de dónde viene él. ¿Ven? Ajá. ¿De dónde viene él? Mejor si no me lo dejan abrir. Ya, a ver, van a tener cuidado con su audio si están haciendo otras actividades, ¿ya? Porque yo cada vez que voy desactivando su audio, voy perdiendo la hilación. Quiero seguir explicándoles, pero me desespero también para no escuchar sus conversaciones. ¿Ya? Muy bien. Entonces, recordamos de dónde sale. ¿Ya? Recordamos de dónde sale. Ahora, miren, cuando yo digo ovas pitamika, ¿qué estoy diciendo? Ovas pitamika. Miren, tu raíz va a ser pues ovas. ¿Saben qué es ovas, no? ¿De dónde es qué es ovas? A ver, ¿cuántos Distrito. tienen? Distrito de Yarohuilca. ¿Cuántos tienen el honor de conocer o por lo menos de haber escuchado ovas? Distrito de Yarohuilca. Ya, muy bien, mi pueblo querido. Ovas, ¿ya? Ovas Marca. Ovas marca. Entonces, mira, si ustedes se dan cuenta, está escrito con O, está escrito con B. ¿Eso es válido? ¿Qué dicen ustedes? Sí, maestro. Claro, en los nombres propios es válido. Pero aparte de ello, hemos añadido esta vocal, perdón, esta consonante, la M. ¿Por qué estar ahí? Recordemos, esta es mi raíz y aquí diría pues ovas, ¿verdad? Aquí diría ovas. Ese pita, ¿a qué hace referencia? Puede ser de, del o desde. No se olviden, ¿ah? De, del o desde. ¿Está bien? Del, de o desde. ¿Qué tenemos? Ah, ahora tenemos otra raíz. Tenemos la raíz K. ¿Y qué está acompañado? Está acompañado en esta oportunidad del sufijo de la vocal alargada. Entonces, ¿esto aquí es equivalente? Soy. Este es equivalente, ¿ah? Soy. Entonces, la pregunta aquí, ¿cómo se respondería? Maipitakanki, ¿cuál sería ese Soy de ovas. equivalente? Maipitakanki, ¿cómo sería la pregunta? ¿De dónde Eres. eres? ¿De dónde eres? ¿Cuál sería la respuesta? Soy Soy de ovas. Soy de de Ovas. ovas. Soy de Miraflores. Ya, ahora Cecilia, por decir, ¿cómo podría responder Cecilia? Ah, Miraflores Pitanca. Exacto. Miraflores Pitamika. ¿Cómo respondería en este caso Gisela? Mai Pitamikanki, cuando digo Mai Pitakanki, ¿cómo responderías? Lima Pitamca. Ah, Lim. A ver, Feriado Maína de crecimiento. A ver, Alicia,
¿Cómo responderías? La Unión Pitámica. Muy bien. Yo pregunto a todos y todos en el chat me responden, escribiendo, ya todos en el chat me responden. ¿Está bien? A ver, Mai Pitakanki, a ver, respondan por favor. Alim Talia, Kasma Pitamka. A ver, vamos. Los demás, vamos todos. Ambu Pitamka. Alim Nicole. Bien. ¿Quién más? Nelly, Pilco Cancha Pitamka. Ese Pilco Cancha es de Rondos, ¿verdad? Ya, Alexandra, la Unión Pitamicá, Diana, la Unión Pitamicá, Ripan Pitamicá, Kimberly, Paulina, Pasco Pitami, a ver, Verónica, la Unión Pitamicá, muy bien. Gisela, Lima Pitamicá, Marisol, Ripan Pitamicá, muy bien. Pero ese K separado, ya Marisol, porque eso ya es otra palabra. Si te das cuenta, esa K ya dice soy, ya eso ya es otra palabra. Blanca, Cerro de Pasco, Pitamicá, muy bien, eso sí tiene que ir separado, pues no, Cerro de Pasco aparte, porque así se escribe. Solo en la última palabra lo aumentamos ese Pitamicá. Muy bien, Vilma, Marías Pitamicá. Felila, Cochabamba Pitamicá. Eso es de Huacaibamba, querido, si no me equivoco. Ripan Pitamicá, Lisbeth, muy bien. Cecilia, Miraflores Pitamicá. Profesor Lenin, una consulta. Ya. Cuando le preguntamos May Pitacanqui, ¿qué le estamos diciendo? ¿Su lugar de origen o el lugar donde vive? O sea, ¿su lugar de nacimiento o el lugar donde vive? ¿De dónde eres? ¿Dónde has nacido? Ah, nacimiento. Gracias. Ya, ya. Muy bien. Cecilia, sepárese, calla. Cecilia, sepárese acá. Ya, maestro. Nayeli, muy bien. Cochabamba, Pita, muy bien. Espinosa, Ripampita, Eddie, a mí. Liz, Maestro Yajaira. Lenin, Sí, sí, Diana. la duda me queda, maestro, en la respuesta cuando dice Ovas Pitamka, la M, ¿a qué hace referencia? Es un validador. Es un validador. Es como decir, en el quechua, casi el quechua hablante nunca miente. O sea, entonces es un validador. A esto nosotros le llamamos un sufijo elocuente para que suene bonito. Para eso se considera. Pero en realidad es un validador. Para decirte que esta respuesta es certera. ¿Ya? Dalila Ripampitam Susana. Quiero Cotillo Pitamca. ¿Dónde es eso, Susana? Cuéntanos, por favor. Queremos conocer. Maestra, buenas noches. Soy de Cutervo, distrito Querocotillo, departamento Cajamarca. Alim, Susana. Páquila, quiero Cotillo. Muy bien. Páquila. Sheila, dice Huancayo Pitamca. Muy bien. De nacimiento. No te olvides de poner la M, ¿ya? Para que suene más bonito. Sofía, Aguamiro Pitamca. Muy bien. Yesi. La unión Pitam, ya, pero ese K separado, Yesi, ¿ya? Ese K separado, porque si no, vamos a creer que es una sola palabra. Si ustedes se dan cuenta, aquí también está separado, no están juntos. Miren, voy a borrarlo, ¿ya? Ve, están separados, no están juntos, ¿ya? Se nota cuando ya lo coloreado, sí, pues se ha notado como si estuviese, en este caso, juntos, ¿no? Pero están separados. Practicamos, ¿ya? Vamos a practicar hasta aquí. Desde el inicio, ¿ya? Por favor, desde el inicio, desde la clase 1. A ver, voy a ir llamando a quien no le he llamado todavía en todo. Jessy, a ver, vamos a trabajar con Jessy. Jessy. Activa tu audio, por favor. Micrófono y quita el retarcachi. Jessy. Jessy. Kaikanki kumanaku Jessy. Ya. A ver, voluntaria ya. Voluntaria. ¿Manam? ¿Nadie? Hoga. Ya, maestro. Alicia, luego Sheila, ¿ya? Alicia. Alilaku mamay. Ali ya mi taitai.
Pitaq kanki? Alicia Mika. Pregúntame a mí. Gamga, Gamga. Lenin Mika. May pitaq kanki? La Unión Pitamika. Pregúntame a mí. Gamga, Gamga. Ovaspitamka. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ya, muy bien. A ver, Sheila. Vamos, Sheila. Vamos, Sheila. Vamos, Ay, Sheila. Ya. Ali yakumamay. Allillam taytay. Allillam taytay. Pitaq kanki? No, Sheilam ka. No Pregúntame. gamga. Lenin Mika. May pitaq kanki? Huancayo pitam ka. Alim, Sheila. Ahora vamos a pasar en grupos. Ya vamos a pasar en grupos para que puedan hacer esa práctica. 5 minutos de práctica, pero por favor participen, ¿ya? 5 minutos de práctica. Para asegurarnos, vamos a poner en grupos de 4 para que puedan ingresar todos, ¿ya? Empecemos. Atentos, por favor. No es Goya. Ingresen. Con esto, Moisés. Yaykuya, ingresen por favor a sus subsalas y inician con la práctica. Maestra. Seguimos, creo. Entonces, Maestra, usted de apellido Espinosa con Jessy. Usted, maestra, Jessy, continúa usted. Aló, colegas, buenas noches. Recién acabo de entrar, la verdad estoy perdida, no sé qué es lo que están haciendo. Qué bonito, Jessy. Perdida en el desierto. Disculpa, maestra, la verdad recién acabo de Así no ingresar. vamos a aprender, Yesita. Así no vamos a aprender. Tenemos que ir Sí, practicando, maestra, por favor. ¿Ya? Yo les maestra, voy a disculpa dejar más. aquí a que sigan practicando. Voy a ir a otra sala, ¿ya? Yaku.
¿Mm? El saludo. Sí, colega. A ver, colega, empieza. Aliyaku Vilma. Alillame. Pitas kanki. Vilma Mika. Gamga. Lenin Mika. May pita kanki. Marias Mika. Aiwala Vilma. Aiguala Leni. Alim. Marisol. Marisol. Parece Sí, que maestra. ya. Comencemos, ¿ya? Aliyaku Marisol. Aliyaku. Allí, Aliyam Pitas kanki. Marisol Mica. Ahora responde, pero repregúntame, ¿capga? Gamga. Lenin Mika. May pita kanki. Ripam Pitamka. Alim, muy bien. Vamos practicando con los que están aquí. Sonia, ¿me escuchas? Sonia. Sonia. Eddie, ¿me escuchas? De la sala, aquí. ¿Quién me escucha? Pimi Willaman. Nadie me escucha. Ya, pues habíamos terminado. Ya, muy bien, Giselle. Estamos regresando a la sala. Ya estamos regresando a la sala. Hoy, oxígeno. A ver, vamos recordando. Algunos grupos lo han ido haciendo bien. Algunos grupos todavía estamos un poquito desorientados lo que vamos a hacer. Siempre cuando vamos a las subsalas, vamos a ir a practicar. Siempre. Vamos a ir practicando con nuestra colega. Por eso es que se trabaja con subsalas. No nos olvidemos, Gongashuntu. Cuando les envía las subsalas es para ir practicando con nuestro colega. Todo, por ejemplo, que voy haciendo. ¿Por qué? Porque conmigo muchas veces no todos interactúan. ¿Allí? Muy bien. A ver, empecemos. A ver, voluntaria. ¿Quién está por aquí, por favor? A ver, Susana Montoya Chapoñán. Susana, ¿me llaman aquí como Susana? Profesor. Ya, allí. Aliyaku, mamay. Lilian. Lenny. Allí, y así ya sabes que soy Lenin, allí llamo Lenin. Muy bien. ¿Pitas kanki? Susana Mka. Allí. Kam. Repregúntame. Gamga. Ganga. Lenin. Ajá, Lenin Mika. May pitam kanki. Querocotillo Pitanca. Ganga. Repregúntame. Ah, exacto. Obas pitam ka. O wanku pitam ka. ¿Ya? Esta partecita ya no nos debemos olvidar. Ayuala. Cuando te digo ayuala, ¿qué me vas a decir? Chao. Ayuaya. Muy bien. Cuando te digo ayuala, te estoy diciendo chao. ¿Y qué me repites tú? Ayuala. ¿Allí? Muy bien. A ver, ¿quién me ayuda? Voluntario. Yo. Ya. Profesor, Yo, una maestra. preguntita. Ya. ¿Es Mai Pitacanqui o Guay Pitacanqui?
Maipita. M. Con M. M. Maipita. ¿Ya? Con Pero M. se escribe con B doble, ¿verdad? No está escrito con W, se escribe con M. A ver dónde está. Voy a A compartir. ver, yo he copiado mal. Has copiado mal. Aquí está, a ver. Gracias. ¿Ve? Está con M. Que no estaba puesto mi lente. Ah, Chacuan y el Pat. Ah, Muy bien. Entonces, a ver, ¿quién me iba a ayudar? ¿Quién me iba a ayudar? ¿Quién estaba ahí en la sala? Yo, A ver, ¿dónde está? ¿Quién era? Diana, ¿verdad? Ya no importa, yo. ¿O era Vilma? No, entonces si no era Diana, no. Era Vilma, creo. Pero alguien había dicho voluntaria. Ya, yo. Ya, Vilma, ya, Vilma. Ya. Muy bien. Los demás en silencio, ¿ya? Los demás en silencio. Vamos, Vilma. Ali yaku mamay. Aliyaku Lenin. Alim yam Lenin. ¿Ya? Cuando yo te digo Ali yaku, tú dices Ali yam Lenin. Ahora, cuando tú me preguntas, sí me vas a decir Ali yaku Lenin. Y yo te respondo Ali yam. ¿Está bien? Ya. Ya, pay. Ya. Ali yaku mamay. Aliyami Lenin. Pitach kanki. Vilma Mika. Ahora a mí, pregúntame. Gamga. Ah, Lenin Mika. May pita mikanki. María Mika. Ay, wala Vilma. Aywaya Lenin. Muy bien. Aywaya Lenin. Ajá, es una conversación simple, ¿eh? Ahora, si yo te digo, May patay kanki, es muy distinta. May patay kanki, ¿cuál sería la respuesta? María Spame Aywaika. Ah, May patay kanki, María espami aywaika. Puklyak mi aywaika. Mikoj mi aywaika. ¿Ya? Entonces, recuerden eso, lo que hemos trabajado también ayer. Muy bien, momento preciso y exacto para, en este caso, ir a nuestro refrigerio, pero voy a leer esta parte para que ustedes vayan pensando en su refrigerio, ¿ya? Aliyaku, respuesta, alimyam. Imatachutiki, cuando me dice imatachutiki, ¿qué me está diciendo? ¿Cuál es tu nombre? Imatachutiki, también se pronuncia así. Viki mijute, gampaga, o también se puede decir gamga, gamga. Muy bien. Carlin mijute. May pitakanki. Obas pitamka. May chomitaranki. Ya tachomitara. Ahí vamos a ver la diferencia cuando regresemos. 15 minutos, por favor, y regresamos. ¿Salim? Alim. Kutishun, kutishun, kutishun. Ya, regresamos, por favor. Regresamos. A ver, vamos recordando, ¿les parece? Vamos recordando. Muy bien. A ver, ahora yo hablo y ustedes traducen, ¿ya? Aliyaku. Imaninangmi. Aliyaku. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿O estás bien? ¿Está bien? ¿Estás bien? Muy bien. Aliyami, ¿qué se dice? Imataminika. Aliyami. Bien. Estoy bien. Bien. Estoy bien. Estoy bien. O simplemente bien. ¿Está bien? Imatahutiki. Cuando digo imatahutiki, ¿qué te estoy diciendo? ¿Cuál es tu Imatahutiki. nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Ya? ¿Cuál es tu ¿Cuál nombre? es tu nombre? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué dice? Vicky Mijute, ¿qué te está diciendo? Mi nombre es Vicky. Vicky. Mi nombre es Vicky. ¿Sí? Mi nombre es Vicky. Y cuando te digo Gampaga, ¿a qué hago referencia? Al tuyo o de ti. Ajá. ¿Y el tuyo o el El de tuyo. ti? Ya nada más. A eso hace referencia. ¿Ya?
Muy bien. ¿Por qué estoy poniendo de y de ti y del tuyo? ¿Por qué? Porque cuando decíamos gamga, solamente existía este verbo. Gamga, gamga, ¿a qué hacía referencia? Que tu raíz era gam. Esto era tu raíz. Y este sufijo ga es un sufijo elocuente, le decía, está de adorno. ¿Eh? ¿Pero qué significaba esto? Esto significaba, ¿y tú? ¿Y usted? ¿Eh? Pero en cambio aquí ya no tengo eso. Aparte de gam, ¿ve? Aparte de gam, ¿qué tengo? Tengo el sufijo pa. Y aquí es equivalente el sufijo pa, hemos dicho. Aquí es equivalente. Es equivalente a de. Y este ga va a seguir siendo un sufijo elocuente. Un sufijo que está ahí para que suene bonito, pues, la pregunta. ¿Y de ti? ¿Eh? Entonces, ese gam, ya, profe, segunda persona. Segunda persona sería, pues, ti. Algunos lo relacionan este ga con esta I, pero no siempre va a cumplir esa función. Y cuando te dice, Carlín Mijute, ¿qué te está diciendo? Carlín Mijute, ¿qué te está diciendo? Carlín dice ya. Mi nombre es Carlín. Carlín. Mi nombre es Carlín. Eso te está diciendo. Mai Pitakanki, cuando te digo Mai Pitakanki, ¿qué te estoy preguntando? Mai Pitakanki. ¿De dónde eres? Muy bien. Aquí te estoy preguntando ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Obas Pitamka, ¿qué te está diciendo Obas ¿De Pitamka? Obas qué es? Soy Soy de Obas. Obas. Muy bien. Miren, recuerden, cuando yo les pregunto por el lugar de procedencia, miren, la raíz maipi y el sufijo, ¿qué es? El sufijo es pita. Maipitakanki, ¿de dónde? De ese pita hace equivalencia a de. Pero la siguiente pregunta, ¿qué te dice? Maichomi. Profe, ese mai, ese mai, ¿Dónde ¿a qué hace vives? referencia? ¿A dónde? Y ese cho, ¿a qué hace referencia? Este sufijo cho, ¿a qué hace referencia? ¿A qué hace referencia? ¿Recuerdan? ¿Sí o no? Gisela los ha hecho recordar hace ratos. Este cho, ¿a qué es equivalente? Pues chicas, en el sufijo mai hace referencia a dónde. ¿Qué dices? ¿En dónde? Taranqui. Mira, a ver, fíjense. Tu raíz taray, de vivir. ¿Pero qué sufijo le acompaña? Le acompaña el sufijo anqui. Y este sufijo anqui, ¿a qué hace referencia? ¿De dónde eres? La acción de segunda persona. Muy bien. Entonces, taranqui, ¿a qué hace referencia? A dónde vives. Taray, vivir. Entonces, ¿qué te está diciendo aquí? En dónde vives. ¿Cuál es la respuesta? Profesor. Ya ¿Cuál es la respuesta? Si aquí la pregunta es con cho, la respuesta también tiene que ser con cho. Si aquí la pregunta es con pita, la respuesta también tiene que ser con pita. Mai pita kanki o vas pitam ka. Mai cho mita aranki, ¿en dónde vives? Mira, tu raíz es yata. Tu raíz es yata. ¿Qué sufijo lo acompaña? Lo acompaña el sufijo cho. Le acompaña el sufijo cho. ¿A qué es equivalente? A en. Entonces, ¿qué dirías? ¿En dónde vives? Mira, ¿qué falta? Falta la vocal alargada. Yata, cho, mitara. Entonces, ¿qué te está diciendo? Vivo en Yata. Yata. Encuentra la diferencia. Cuando te preguntan con el pita, hace referencia a de dónde, lugar de procedencia. ¿Ya? Pero cuando te preguntan con cho, ¿a qué hace referencia? Al lugar de residencia. ¿Ya? Por esto hace referencia a en. ¿Se entendió? Aliku Manaku. Aliku. Alimi se dice, ¿ya? Si digo Aliku Manaku. Alimi. Alimi. ¿Puedes repetir, por favor? Muy bien. Repetimos.
Repetimos, ya, todos en silencio. Repetimos, ya. Miren, cuando yo pregunto Maipita, la raíz es Mai, y eso es equivalente a ¿dónde? Pero ¿qué tengo por aquí? Tengo el sufijo pita. Y cuando tengo el sufijo pita, ¿a qué estoy haciendo referencia? Ah, al lugar de procedencia. Maipita, como decía Isela, yo soy de Lima, pero ahora ya soy tomaína. O sea, ¿de dónde vienes? Eso vas a poner con el sufijo pita. Si la pregunta escuchas tú que está considerando el sufijo pita, es el lugar de donde vienes. Y tu respuesta también va a ser con pita. Pero cuando ya te dicen maichomi, kaikanki, maichomi taranki, maichomi pukllanki, este cho hace referencia a en. Pero si está con el mai, dices en dónde. En dónde vives, en dónde juegas, en dónde comes, etc. Maichomi taranki, en dónde vives. Maichomi pukllanki, en dónde juegas. Maichomi mikunki, en dónde comes. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Entonces te hace referencia a todo ello. Y tu respuesta efectivamente también va a ser con cho. ¿Y esto aquí es equivalente? Esto es equivalente a en. Si aquí dice tara, yata, chomi, tara, ¿qué te está diciendo? Vivo en yata. Ahora si yo te pregunto, mai chomi pukllanki, yo te puedo decir, a ver, losa chomi pukla. ¿Qué te estoy diciendo? Juego en la Losa, juego en la Ujú. losa. Muy bien. Eso es lo que intenta comunicar estos sufijos. ¿Bien? Allí canche. Muy bien. Entonces voy a borrar todo para que podamos ir conversando, dialogando. ¿Ya? Vamos a practicar. Los voluntarios, por favor, activen su audio. Dos voluntarias. Yo voy a hablar ahorita. A ver, vamos. Dos voluntarias. Si no practicamos, no se nos queda. ¿Ya? Siempre practicar. Por mí, yo avanzo. ¿Ah? Si ustedes no quieren participar, yo corro. Por mí no hay ningún problema. ¿Ya? ¿De acuerdo? Noga. Yo, profesor. Talía ahí. Yo, maestro. Ya Talía llegué. y Ya llegué a mi casa. Yo. Talía y Cecilia. Ya. Yo. Talía y Cecilia. ¿Ya? Primer bloque, Talía y Cecilia. Talía va a ser Carlín. ¿Ya? Ujú. Talía va a ser Carlín. Y Cecilia va a ser Vicky. A ver, inicien el diálogo, por favor. Allí yaku, Aliyam. imatak shutiki, Bikim Suti. no era con tu nombre. Gam Oh, no. Gapa. Gampaga. Carlin ni shuti. Mai pita kanki, Miraflores Pita Tam. Ka. mai shomi taranki, Miraflores Xiaomi Tara. ¿Sí será? ¿No? era de un inicio con esos nombres. Le he puesto donde vivo. Está Así bien, está bien. Está bien, Ayim. Ahora con sus nombres, ¿les parece? Ahora Ya, con los ahora datos reales. ella que empiece y yo lo Ahora sigo. empiezas tú, Ceci. Ya. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la maestra? Ay, me olvidé. Talía. Talía. Ayiyakui. Allí yam. Y mata sutiki. Taliam shuti. Kanka. Kankaka. Kampaga. Campaca. Es con G, ¿no? Como si fuera G. Campaja. Gampaga. Campaga. Ahí me confundí. Talía mi suti. Maipita kanki. Kasma pitanka. Maichomi taranki. Taranki. Kasma chomi tara. Ayim, Páquila. Muy bien.
pero a medida que van pronunciando, ya digan, ¿no? Aliyaku, ya, traducción en cabecita. Hola, Aliyam, estoy bien. Imata Jutiki, ¿cuál es tu nombre? Vicky Mjute, mi nombre es Vicky. Gampaga, Gampaga, ¿ves, no? Profesor, Gampaga es, ¿no, donde maestro? dice Shuti, acá en Ancash dicen Shuti. En Ancash dicen Shuti, también dicen Suti y también Suti. dicen Juti. Nosotros aquí los gonuques decimos Juti, ¿ya? ¿Qué Pero decimos? lo que vale es cómo se escribe, diga. Exacto, ¿ya? Y Matajutiki, decimos. Si ustedes Ajá. Ya, leen, maestro, si ¿no? tienen conocimiento normal, no hay problema. Pero si quieren ¿Voy decir por buen camino Jutiki, o por No, mal sino camino? que he escuchado, porque no, la verdad yo no desconozco nada de quechua, no tengo nada de conocimiento. pues está bien, está bien, está bien. Cuando ya escuchas, ahí así, pues el profe Lenin me dijo que es así. Ya, pues para eso, ¿ya? Muy bien, otra vez Maestro, voluntarias. maestro, ¿es Juti o Jute? La Yo, maestro. pronunciación, mira, se alarga. Jute, cuando es con vocal alargada. Pero cuando está con una vocal breve, solamente juti. ¿Ya? Ya, maestro. Muy bien. A ver, voluntarios. O Noga, Yo, Sheila. maestro, yo. Sheila y Alicia. A ver, vamos, Sheila. Ya, Sheila y Alicia. Sheila hace de Carlín y Alicia hace de Vicky. Empieza, por favor, Sheila. Aliyaku. Aliyaku. Aliyam, Imatag Shutiki. Alicia Mishuti. Gampaga, Sheila mi Shuti. Maipita kanki. la Unión Pitámica, Maichomi taranki. la Unión Chomitara. Jim. Muy bien. Ahora ustedes mismos, ya ustedes mismos van a ser los siguientes personajes. En este caso, Sheila va a ser Dina Boluarte. ¿Ya? Así creo que se escribe, ¿no? Dina No, Boluarte. ¿Y quién era la otra? Alicia, ¿no? Sí. Alicia va a todavía ser, Dina. en este caso, Patricia Chirinos. ¿Quién maestro voy a ser? Patricia Chirinos, las dos mujeres más codiciadas del Perú. Ay, Empieza, por favor, Dina. ay, ay. Ya. Aliyaku. Patricia. ¿Está bien, maestro? Aliyam Dina Boluarte. Imatag Tiki. Patricia Chirinos mi. Gampaga, Dina Boluarte. Shuti. Maipita kanki. Dina. Lima Pitámica, Maichomi taranki. Lima Dina. Chomitara. A ver, en este caso, Dina, ¿de dónde es? Es. ¿De dónde es? Chalhuanca. Alhuanca, ¿no? Chalhuanca, no se olvide. Cuando le Ujú. pregunta, ¿Maipita Kanki? ¿Qué te Chalhuanca. diría Dina? Chalhuanca Chalhuanca. Pitamka, te diría, ¿no? Chalhuanca. Chalhuanca Pitamka. Maichomi Taranki, ¿a dónde está ahorita? Lima Chomitara. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Muy bien. A ver, dos más, por favor. Dos voluntarios. Ya Gisela, muy bien. Kimberly, ya listo. Kimberly y Gisela. Yo, Empezamos, por favor. profesor. Primero Kimberly, luego Gisela. Los dos, Kimberly y Gisela, ¿ya? Kimberly hace de Carlín y Gisela hace de Vicky. Empecemos, por favor. Inicia Kimberly. Carlín. Dale, No se le escucha, no te maestro. escuchamos, Kimberly. Aliyam.
Gisela mi shuti. Gampaga. Shakira Mshuti. Maipita kanki. Lima pitanka. Wait, Maichaumi taranki. Ya, tenía que preguntarme ella. De nuevo, no se le escucha bien, por eso no puedo interactuar. Conmigo. Ya, a ver, Marisol, por favor. Marisol y Gisela. Sí, yo no lo escucho bien a Kimberly. Mejorado está oye, por favor, Kimberly. Ya, a ver, Marisol, haces de Carlín y Gisela hace de Vicky. Empieza, por favor, Marisol. Allillaku. Aliyam. Imata shutiki. Gisela mi shuti. Gampaga. Marisol minka shutiki. Maipita kanki. Lima pitaka. Maichomi taranki. La Unión mi tara. La Unión Cho. Ya, la Unión Ya. Cho. La Unión cho tara. La Unión Chomi Tara. Bien. Ya. La Unión cho mi tara. Tara. Bien. Ahora yo Maestra, la Unión Chomitara, ¿qué es? Me olvida anotar. en la Unión, vivo en la Unión. A ver, ahora Y yo pregunto a maestro, todos, ¿ya? Pregunto a todos. Atentos a la pregunta para que respondan en el chat. ¿Ya? Maichomi Taranki. Maichomi Taranki. A ver, ¿cómo sería la respuesta? La Unión Chomitara. Ya, vamos escribiendo. Escribimos. Maichomi Taranki. No te estoy diciendo Maipita Kanki, te estoy diciendo Maichomi Taranki. A ver, ¿cuál sería la respuesta? La Unión. Ya, vamos en el chat, Rashaslia. Escribimos en el chat. Ajá, muy bien, 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 bien. Ujú. Alim, la Unión Chomitara. Ah, pero Alicia, ¿de dónde aparece esa O? La O no existe en el quechua. ¿Ya? Muy bien, Blanca, Alim, Nicole. Alexa, Alim, Alexa, Alim, Alim. Alim, Felila, Alim, Marisol. Alim, Talia, Alim, Cecilia. Bien. Cuando les digo Maichomi Taranki, cuando utilizo el show, ¿a qué hace referencia? Al lugar de residencia. ¿Dónde estás? Querocotillo, Chomi, Tara, Alim, Susana. ¿Eh? Muy bien. Alim, Alim, Kushiko. Pero solamente están escribiendo unos cuantos. Practiquemos, ¿ya? Aquí vamos a ir corriendo un poquito. Cuando digo Pitajkanki, todos, ¿qué decimos? Pitajkanki. Traducción, ¿qué decimos? ¿Dónde eres? Pitajkanki. eres? ¿Quién eres? Ay, me equivoqué. Muy bien. Cuando digo Pitajkanki, la traducción es ¿Quién eres? ¿quién eres? No se olviden. Pitajkanki, la traducción es ¿quién eres? Si te respondo Reader Mika, ¿cuál sería la traducción? Soy reader. Soy reader. reader. Muy bien. Cuando digo Antukumka, ¿qué estoy diciendo? Soy Antuco. Soy Antuco. Soy Antuco. Muy bien. Siguiente, a ver, vamos con siguiente. Esto ya estamos repasando nomás, ¿ah? Ya, cuando digo Aliyaku, ¿qué ¿Cómo estoy estás? diciendo? ¿Estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿estás bien? Perfecto, ¿ya? Estás bien. Ali Yami, ¿qué estoy diciendo?
Estoy bien. Bien, Estoy muy bien. bien. Yo también estoy bien. Eso es lo que te dice. ¿Ya? Pitajkanki, Pitajkanki. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Muy bien, Pitajkanki a su referencia. ¿Quién eres? Janet Mika, ¿qué te estoy diciendo? Soy Janet. Soy Janet. Soy Janet. Soy Janet. Siguiente, vamos repasando. Imatahutiki. ¿Cuál es tu nombre? Exacto. ¿Cuál nombre? es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Aldo Mika, ¿qué te está diciendo? Soy Aldo. Soy Aldo. Soy Aldo. Muy bien. ¿Y el Gamga, si tuyo? te digo Gamga, ¿qué te estoy diciendo? ¿Y el tuyo? Y tú, ¿verdad? Gamga, ¿y tú? ¿O y usted? Acá, ¿y tú? Usted. Ajá. Y tú, o y usted, dice, ¿no? Yakim Shute, ¿qué te está diciendo? Yakim Shute. Mi nombre Mi es nombre es Yaki. Muy bien. Kushikomi, cuando yo qué estoy diciendo Kushikomi, ¿qué te diciendo? Me Me alegro. Kushikomi, te está diciendo me alegro. Muy bien, vamos bien, ¿ah? Está bien, está bien. Un poquito para recordar. Yarpay, recuerda, te dice. Una afirmación simple se dice Noga Pasco Pitaka. Profe, pero has puesto ahí Pasco con C, no has respetado con Q, no has respetado el nombre propio. Ya, mira, esto debería ser también pues, la escritura correcta, ¿no? Lo que está así, Pasco Pita. Pero esto un poquito hemos querido acuñarlo al quechua, por eso lo hemos considerado así. Pero no es que está mal lo que han escrito esto está muy bien, sino que queríamos dar sentido. ¿Está bien? Ya, no capaz cupitamca. ¿Qué te está diciendo? Una afirmación simple dice no capaz cupitamca. ¿Qué te está diciendo? Yo soy de Soy de Pasco. Yo soy de Pasco. Ahora bien, dice, en una conversación la respuesta a la pregunta debe seguir la regla. Si te dice Maipitaskanki, ¿qué te está preguntando aquí? ¿De dónde Exacto. ¿De dónde eres? Eso te está preguntando. Maipitaskanki, ¿qué te está diciendo? ¿De dónde eres? No caga la unión pitamka. Ah, ¿qué te está diciendo? Mira, cuando la respuesta gira en torno a lo que te está preguntando, utilizamos esta afirmación ga. ¿Qué te dice? No caga la unión pitamka. ¿Qué te está diciendo? Soy de la Unión. Yo soy, ¿de dónde? La De Unión. la unión. De la unión me siento yo, me siento yo. Ya, muy bien. Entonces, fíjense, mira, para que se den cuenta, ñoga equivalente a yo. ¿De dónde viene este soy? Alguien me dice, ¿de dónde viene ese soy? ¿De dónde viene este soy? ¿De dónde? ¿Cuál es su equivalente acá? Ga. ñoga es yo, ya está. Ga. Ahora, soy, ¿de dónde? Ga. Pasen para jalar su oreja todos, por favor. Hagan su colita. De aquí, de acá, de acá, de acá, de acá. ¿De dónde sale esta D? ¿De dónde sale esa D? Esta D, ¿de dónde sale? Ga. 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 Hagan su colita. Pita, muy bien. Rapidito se me olvidan ustedes, ¿no? Y la unión es efectivamente la unión, pues no se puede modificar nada acá. La unión es la unión, chicos. Todo el mundo me dice, profe, ¿y esta acá? Esta acá es un sufijo elocuente, no tiene equivalencia. Está ahí para que suene bonito o está respondiendo a esta pregunta, para que no te salgas de ahí, por eso está diciendo. Mira, el sufijo ga se utiliza cuando la conversación gira en torno a un tema. Te pregunto, ¿de dónde eres? Ah, tu respuesta va en torno a esa pregunta. Por eso utilizas el sufijo ga. ¿Tiene equivalencia? No tiene equivalencia.
Por eso yo lo conozco como sufijo elocuente. ¿Por qué? Porque hace sonar bonito para que le dé elocuencia. ¿Está bien? No se olviden, ¿ah? Cuando digo pitascanqui, ¿qué te estoy diciendo? Pitascanqui. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Muy bien. ¿Quién eres? No gaga pilar mi caica. ¿Qué te está diciendo? No gaga pilar mi Yo caica. soy Pilar. Yo soy Pilar. Bien. Recordemos, a ver, ¿de dónde viene ese yo? ¿De dónde aparece ese yo? Ñoga. Exacto, ñoga. De ñuca. Soy, ¿de dónde aparece soy? ¿De dónde aparece este soy? Ca. Ca. Exacto, de caica, ¿ve? Puede ser K o puede ser caica, no se olviden. ¿De dónde aparece ese pilar? ¿De dónde aparece este pilar? Profe, esa pregunta está súper sencilla. De pilar, pues. ¿Qué sufijos se queda sin resaltar? Pese a que aquí ya dice, yo soy Pilar. ¿Qué sufijos han quedado? Mi. Mi, Y ga. y ga. Mira, Ga. si no existieran, dice, ñoga Pilar Caica. ¿Se entiende? Ñoga Pilar Caica. ¿Se entiende? Pero con la diferencia que aquí falta de coherencia, falta que suene bonito, más que coherencia, falta una elocuencia. Cuando escuchen, ve, ñoga pilar caica. Ahora escuchen, ñocaca pilar mi caica. ¿Cuál suena más bonito? Cuando nosotros consideramos estos sufijos. ¿Pero tiene equivalencia o no? No tiene No tiene. equivalencia. No tiene. Entonces, este sufijo mi indica la certera de la respuesta. Sí, pues sí, yo soy Pilar, no me estoy confundiendo. Funciona algo así. Maestro, Sí, Pilar mi es cuando termina, la mi es cuando termina en consonante. Y cuando termina en vocales, por ejemplo, Cecilia, solamente la M. nada más, ¿no? Solamente la M. Cecilia. Ujú. Cecilia Micaica. Ujú, ¿Eh? ok. ¿Allí? Muy Allí. bien, bien, excelente. Avanzamos. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de nuestras regiones, ¿ya? Por ejemplo, ñoca Ancash Pitamica. ¿Qué te está diciendo? Wow. Yo soy de Ancash. Yo soy de Ancash. Yo soy de Ancash. Ancash. En el grupo, ¿quién nos diría yo soy de Ancash? A ver, ¿quién nos dice que es de Ancash? Solamente Talía, ¿no? De Casma, ¿sí o no? Ñoja. Muy bien. Entonces, cuando digo yo, solo uno los representamos, ¿ya? ¿Cuál es el equivalente de yo? ¿Cuál es el equivalente de yo? Ñoca. Ñoca. Muy bien, ñoca. Soy, ¿cuál es el equivalente de soy? Ca. Soy equivalente es K. ¿De dónde sale esa D? ¿De dónde sale esa D? ¿De dónde está saliendo esa D? Pita. Muy Pita. bien, de esta pita, de esta pita. Ancash, ya, muy bien, Ancash, lo mismo. Ancash es Ancash, pues, ya. Ancash es Ancash. Listo. ¿Qué sufijo sobra? Mira, el sufijo validador. En este caso, el sufijo M. M. Muy bien. Ahora vayamos aquí. Ñoca gawanu kupitamika, ñoca guanu kupitamika. ¿Qué te está diciendo? Guaño Pitam dice. Guanu pita, Yo ¿no? soy Ñoca guanu pitamika. Este debería decir guanu kupita, ¿ya? Juan Cupita. Entonces, ¿qué diría? Yo Yo soy de Juan. soy de Huánuco. ¿Quiénes son de Huánuco? Como región todos, ¿no? La mayoría. Noca Arequipa Pitamica. ¿Qué te está diciendo? Yo soy de Arequipa. Yo soy de Arequipa. de Arequipa, la otra república, ¿verdad? Ñoca Pascu Pitamica. ¿Qué te está diciendo? Yo soy de Paso. Yo soy de soy de Pasco. Tierra de machos, no de muchos. Bien. Siguiente. Y cuando hacemos referencia a los países, ¿cómo diremos? Podríamos trabajar normal. Ñoca, Estados Unidos, Pitamica. ¿Qué te está diciendo?
Yo soy de Yo Estados soy de Estados Unidos. De Estados Unidos. ¿Cuántos quisieran ser de Estados Unidos? Yo soy de nada más, ¿ya? Yo soy de Estados Unidos. Ma, estamos bien en nuestro Perú. ¿Cómo vas a decir yo quiero ser de Ya Estados dice, Unidos? ñogaga china pitamica. ¿Qué estoy diciendo? Yo soy de China. Ah, ahí sí quieren ser chinitos, ¿no? Yo soy de No, ya China. estoy bien con mi Perú. Listo. ñogaga Ecuador pitamica. ¿De qué vamos a decir aquí? Yo soy de Ecuador. Yo soy de Ecuador. ¿Eh? Yo soy de Ecuador. ñogaga Brasil pitamica. ¿Qué estamos Yo diciendo? soy de Brasil. Yo soy de Brasil. Ya, listo. Yo soy de Brasil. Muy bien. Voy preguntando, ya voy preguntando. ¿A cuál de las respuestas le corresponde esta pregunta? Maipitajkanki. ¿Cuál sería la respuesta? Pachachaumitara. Huancayo Pitamca. Exacto. Entonces, uno vendría aquí. ¿Sí o no? Maipitajkanki. Huancayo Pitamca. ¿Ya? Y Mataxutiki, ¿cuál sería la respuesta? Isabel Michu. Isabel Muy bien. Isabel Michuti. Chuti. Excelente. Sería Isabel Michuti. Maichomi Taranki, ¿cuál sería la respuesta? Pachachaumitara. Pachachaumitara. Ya me equivoqué yo. Pitajkanki. Tomás Mica. Excelente. ¿Ve? Qué bueno. ¿Está fácil o está difícil aprender quechua? ¿Cómo lo ven? Hasta el momento va bien. Hasta el momento va bien. Y si no te pierdes de ninguna clase, así va a ir. Voy enredándome más, profesor. ¿Se van enredando? Ya, practiquen nada más, practiquen nada Maestra, más. ninguna consulta. ¿Ya? Tengo una duda, maestra, en cuanto se refiere a las ciudades, maestra, cuando digo, por ejemplo, Huánuco, Pitán, es cierto que en la Chaguaya no existe la C, ¿cierto? Y yo cuando escribo Huánuco con la C, tal como se mantiene, se cambia por la K. Claro, mira, te explico, ¿ya? Mira, si tú me dirías cuál es tu nombre, si tú me dirías Pitajkanki o Imatashutiki, ¿yo qué te voy a decir? Leninmi Shuti. Leninmi Shuti. Te pregunto, profesor, pero en el Achaguaya tú has dicho que esta E no existe. Entonces tú debes decir Leninmi Shuti. ¿Estará correcto eso? ¿Qué dicen ustedes? Leninmi Shuti. ¿Estará correcto? No, profesor. ¿Por qué? Porque mi nombre es Lenin. ¿Ya? Entonces, esto es un préstamo. Mi nombre es un préstamo y yo lo tengo que respetar tal como se escribe en el castellano. Aquí, por Tal ejemplo, como es, ¿no, maestra? Huancayo. Claro, tal como es. Mira, aquí diría Huancayo. Profe, si yo quiero tratar a esto Huancayo, algo así tengo que escribir. No, se respeta. Como es un nombre propio, se respeta sus grafías tal como está en la lengua de origen. ¿Está bien? ¿Allí? ¿Se entendió? Sí, maestra, gracias. Muy bien. Muy bien. Listo. Pasamos a la última página. Y esta página queda como su tarea para ustedes. Completan y por favor trate de terminar su tarea. Y para recordar, para finalizar, dice, para designar un país, añadiremos la palabra suyo. Cuando hacemos referencia a nación, región o localidad. Al nombre del país diría, ¿no? Maipitakanki, Perú suyo pitamica, Alemania suyo pitamica, España suyo pitamica. Pero podemos trabajar como se ha hecho hace un momentito, también. O también cuando hacemos referencia, por ejemplo, ¿de qué parte, de qué región eres? Pasco suyo pitamica.
Ayacucho suyo pitamika, Loreto suyo pitamika, Huánuco suyo pitamika, siempre y cuando hacemos referencia a las regiones o país. Por ejemplo, ¿no? Ñogatak nasuyo pitamika. ¿Qué estoy diciendo? Nogatak nasuyo pitamika. ¿Qué estoy diciendo? Yo soy de Tacna. Yo soy de la región Tacna. Tacna. Profesor, ¿Ya? ¿solamente son para países, Para regiones o países y también, por regiones. ejemplo, ¿Ya? Países provincias? y No. regiones. ¿Está bien? Como ahí dice localidad. No, esto referencial, porque como nosotros tenemos en Por cuenta ejemplo, las para Perú localidades, sí, para Ancash sí, pero para Casma no, por ejemplo. exacto, para Ah, casa. ya. ¿Ya? Localidad, sí. Ujú. No, esto no lo ponga, ¿ya? Esto les va a confundir mucho, porque cuando acá estamos haciendo referencia, cuando hablamos como región. ¿Está bien? Listo, solamente región así, países o naciones. Muy bien, damas y caballeros, por favor, terminen este trabajo tal como se ha hecho en el ejercicio 3.1. Sayla chona Michelle Kushum, Pakila la palaikia, Juan Guarayaj. Mañana vamos a tener Paquilla, nuestra profesor. primera práctica de lectura. Paquilla, ya Ya, chichaco. ahí va la. Paquila, Paquila, paquila.